Soy Alicia Sicardi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy profesora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y de Urbanismo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y el tema que voy a introducir es el de la pobreza urbana, una temática muy relevante porque el gran problema que tienen las ciudades, nuestras ciudades, es justamente la fuerte presencia de muchas familias viviendo en condiciones de pobreza. Y el concepto de pobreza en realidad es un concepto que es introducido a principios del siglo XX por Rowntree, quien habla de la pobreza como escasez o incapacidad de garantizar la sobrevivencia física a partir de los recursos que tenga una determinada persona, pero hoy es muchísimo más complejo porque no solamente se trata de garantizar la sobrevivencia física, sino que hay que introducir otras dimensiones que son muy importantes, que son las dimensiones no económicas de la pobreza. Y en este sentido, Townsend es un autor que se ha encargado de definir que la pobreza urbana es fundamentalmente una pobreza relativa. Y es relativa porque hay que contrastarla justamente con el patrón, con las costumbres, con las características y las condiciones de vida que prevalecen en determinada sociedad. En consecuencia, este concepto no solamente distingue las dimensiones económicas, sino que también introduce la dimensión social, cultural, incluso institucional, que está presente en nuestras ciudades. En relación a cuál es el estado actual, bueno, yo creo que en México el concepto de pobreza urbana ha sido muy estudiado, existen muchísimos trabajos, no solamente sociológicos, sino fundamentalmente también antropológicos, todos los trabajos que se han realizado partiendo de las concepciones iniciales de la marginalidad, pero que hoy han llevado a introducir las nociones de exclusión social, que son fundamentales porque justamente estas nociones de exclusión social aluden a que no solamente se es pobre por carecer de bienes básicos, sino también porque se está sujeto a ciertas prácticas de exclusión social, en particular por características étnicas, por el lugar donde se vive, que es muy característico en el caso de las ciudades, o simplemente, bueno, por ser jóvenes que forman parte de grupos de los sectores populares. Entonces, en este momento yo creo que hay muchísimo trabajo académico que se ha realizado en torno a la pobreza urbana y me parece que lo fundamental sigue prevaleciendo de todas maneras a nivel de las políticas públicas dos visiones que en poco introducen estas perspectivas de análisis. Por un lado, porque lo que prevalece son visiones cuantitativistas. Hacia el futuro habría que revisar nuevamente estas metodologías de medición de la pobreza, pero yo creo que hay que revisarlas para transformar las políticas públicas. No podemos seguir midiendo pobreza hablando de dimensiones diferentes de la pobreza, teniendo una perspectiva multidimensional, y luego la política que aplicamos es la misma que la que aplicábamos hace 20 años atrás. En lo fundamental esto es muy serio en el caso de la pobreza urbana, porque las políticas, sobre todo del gobierno federal, son políticas que han sido diseñadas para atender fundamentalmente la pobreza rural. Son políticas que incluyen la dimensión alimentaria, la de capacidades, pero no hacen referencia a la pobreza patrimonial, no introducen el componente patrimonial. Y por el otro lado, las políticas de vivienda tampoco se puede decir que son políticas que atiendan las necesidades de los que tienen menos recursos y que requerirían de que el Estado los apoyase para poder tener una vivienda. Hoy las políticas de vivienda son políticas definidas con criterios financieros. Me atrevería a decir que ya no son políticas sociales, son políticas económicas, son políticas financieras. En consecuencia, creo que lo que cabe hacer al futuro es que todos estos esfuerzos conceptuales, teóricos y metodológicos que ha hecho el mundo académico para comprender mejor un fenómeno tan complejo como es el de la pobreza puedan ser incorporados en el diseño y en la aplicación de políticas que realmente contribuyan a abatir la pobreza urbana.